Era el 18 de mayo de 2012 cuando un tal Jonathan Hoffman, de 17 años, llamó al número de emergencia. Él decía que su abuela le había disparado. Voy a llorar. La primera pregunta que surge después de esa llamada es, ¿qué pudo haber pasado dentro de esa casa para que terminara en una tragedia así? Eso era justo lo que la investigación debía averiguar y es lo que les explico hoy. Soy Marcos Campos. Sean todos muy bienvenidos. Y esta historia ocurre en West Bloomfield Township, en Michigan, allá en las tierras del tío Sam. Antes de continuar, si te gustan los casos criminales, suscríbete al canal. Hay varios episodios como este cada semana. Si puedes, hazte miembro y apoya la producción del canal. Si no puedes en este momento, no pasa nada. Solo quédate conmigo hasta el final, deja un like, un comentario o aunque sea un emoji que ya ayuda mucho. De acuerdo, mensajes listos. Vamos a los hechos. Este relato es bastante extraño y levantó muchas preguntas sobre los problemas familiares de las personas involucradas. ¿Sabes esas cosas ocultas que pasan dentro de cuatro paredes? Pues sí. Cuando los policías respondieron a la llamada de auxilio del chico que fue baleado por su abuela y llegaron a la casa, encontraron una escena trágica. Jonathan Hoffman. La víctima estaba tirada boca abajo, bañada en su propia sangre, vestía shorts y calcetas deportivas, con varias heridas de bala. Todavía respiraba, pero su pulso ya era muy débil. Y Sandra Lane, la tiradora de 74 años de edad, todavía tenía el arma en las manos, pero pronto se rindió ante la policía y, sin oponer resistencia, declaró: «Maté a mi nieto». El niño fue llevado de urgencia al hospital donde fue declarado sin vida al llegar. Mientras tanto, en los 3 pisos de esa residencia había un rastro de sangre y los policías recuperaron 10 casquillos de balas disparadas contra Jonathan. Poco después de la constatación del crimen y de esas primeras acciones de socorrer a la víctima y detener a la agresora, el abuelo del joven, el señor Fred Lane, llegó a su propia residencia y quedó impactado por los acontecimientos. ¿Por qué creen? Él había salido hacía apenas unos minutos porque su esposa, la señora Sandra, le pidió que tuviera la amabilidad de sacar al perro a pasear. Y de repente, cuando regresa a casa, el lugar es una escena del crimen. Su nieto está prácticamente muerto y su esposa está siendo sacada de la casa directamente a la cárcel. O sea, el mundo del señor Lane se puso de cabeza en un abrir y cerrar de ojos. Enseguida la policía descubrió que los padres del adolescente estaban en Arizona y habían dejado a Jonathan al cuidado de sus abuelos mientras él terminaba el último año de la preparatoria. Más adelante les explico por qué él estaba ahí. Jennifer Hoffman, la madre de la víctima, quedó evidentemente en estado de shock total. Y ella declaró lo siguiente: nadie jamás imaginaría una situación así. Sus padres, en este caso, los padres de ella, matando a su propio nieto. Sandra Lane. Ahora vamos a hablar un poco sobre la señora Sandra Lane, la tiradora. De hecho, necesito corregir incluso una afirmación que acabo de hacer. Dije que ella fue directo a la cárcel cuando salió de casa, ¿verdad? Pero no. Debido a su edad, la señora Lane fue llevada al hospital primero para estar en observación. Y ahí en la sala de emergencias, ella le dijo a la policía que Jonathan no la había lastimado. Entonces, en cuanto le dieron el alta médica, fue directamente a la comisaría. Entonces, para los trámites oficiales, la mujer de repente cambió. Tuvo una reacción inesperada. Ella dejó de hablar con los investigadores y pidió que llamaran a su abogado, el doctor Jerry. Naturalmente, entonces, con los superpoderes jurídicos en acción, Sandra Lane cambió su historia a una versión de defensa propia. Así es, su relato cambió en relación con las versiones anteriores cuando simplemente le había disparado a Jonathan. Entonces, ella justificó sus acciones ahora, alegando que se defendió cuando entre ella y su nieto hubo algún tipo de desacuerdo que se intensificó físicamente. El adolescente entonces supuestamente recurrió a la violencia física. Jonathan había amenazado a la mujer e incluso le había dado una patada en el abdomen. La mujer entonces, temiendo por su propia vida, tomó el arma. ¿Sería esto entonces un caso auténtico de legítima defensa? Según claro, ella y su defensa.
Sin embargo, las pruebas no estaban de su lado. La señora Lane no presentaba rasguños, moretones ni ninguna señal que indicara alguna pelea física o violencia sufrida. Entonces, esa visita de ella al hospital no era más que una observación por un impacto emocional. Seamos sinceros, no es para menos. Después de haber vaciado la munición de una pistola en el chico, en el adolescente, que era familiar de ella, su propio nieto. Bueno, nosotros no estábamos ahí, no vimos la pelea. De cualquier manera, estamos aquí olfateando, yo diría, el olor de una mentira. ¿Qué opinan ustedes de ese relato de una abuela asustada solo defendiéndose? 2 días después del tiroteo, la señora Lane fue oficialmente acusada ante el Tribunal de Distrito Local y fue detenida sin derecho a fianza. Eso porque la policía y el tribunal dudaron de esa alegación de legítima defensa. Así es, 74 años y detenida sin derecho a fianza. Los investigadores hicieron bien su trabajo, revisando toda esta historia con detalle, en las minucias, en los más mínimos detalles. Además, también analizaron de cerca el trasfondo de esa relación familiar. Así fue como descubrieron los antecedentes y lograron trazar el perfil de los involucrados. Así es, de los dos y de la víctima. Sandra no era una abuelita peligrosa, para nada. Era una maestra jubilada, sin antecedentes penales, y no encajaba en el perfil de una asesina fría. A los 74 años ella hacía trabajo voluntario y cuidaba de su nieto que vivía en su casa. Pero pronto llegaremos a los problemas entre ellos, que nos parecen ir más allá del esperado conflicto generacional. Ya verás, de la misma manera que un avión no se cae solo por una falla aislada, sino por un conjunto de factores que ocurren simultáneamente, o tal vez uno tras otro. Pensamos que una tragedia familiar de esa magnitud, con tanta violencia, no puede tener un solo origen. Bueno, después me dicen ahí en los comentarios qué piensan. Familia altamente disfuncional. Ahora vamos a escuchar las declaraciones de Jennifer, la hija de la señora Sandra y madre del adolescente asesinado. Jennifer les contó a los investigadores los secretos sobre lo que ella misma llamó una familia altamente disfuncional. De hecho, la familia de Jennifer presentó a la madre como una mujer conflictiva, controladora y físicamente abusiva. Bastante complicado, ¿no crees? Son características bastante malas y, la mayoría de las veces, presentes en relaciones tóxicas, ya sea que la dominación la ejerzan hombres o mujeres. Ella dijo que su papá se fue de la casa y nunca volvió. ¿Conoces esa historia del tipo que sale a comprar cigarros y simplemente desaparece? Pues sí, ese fue el comportamiento del papá biológico de Jennifer, el primer esposo de Sandra. Así es. Según Jennifer, su papá no aguantó vivir con su mamá, que era quien convertía la vida de esa familia en un verdadero infierno. Entonces él se bajó del barco. Él no. Aquí lo lamento porque pobrecita la hija o los hijos que no tenían nada que ver con eso. Sin embargo, con el tiempo, Sandra, a pesar de ese mal carácter, se casó de nuevo. Con eso, las cosas incluso mejoraron temporalmente, porque Fred era un buen tipo, un buen hombre, un buen padrastro, y la vida siguió. Pero cuando Jennifer, la hija de Sandra, se casó y tuvo hijos, las discusiones en casa volvieron a empezar. Podemos imaginar mucho, ¿verdad? Mucha gente aquí incluso puede hasta sentir empatía por Jennifer y decir que sabe cómo es convivir con una persona difícil, especialmente cuando esa persona difícil es tu mamá. Empieza a entrometerse mucho. Y eso, evidentemente, pudre cualquier relación que va más allá de la relación madre-hija, porque la convivencia se vuelve tolerable y ya no agradable. E incluso con las diferencias entre madre e hija o suegra y yerno. Los nietos, Jonathan, que fue baleado, y Jessica, su hermanita, amaban a su abuela, en realidad a sus abuelos, y eran muy cercanos a ellos. Bueno, en 2008 Jennifer se separó de su esposo, pero fue una decisión tranquila, civilizada, y toda la familia se mudó a Arizona para mantenerse unida. O sea, Jennifer, el ex esposo, y los 2 hijos, Jonathan, que 4 años después sería asesinado, y su hermana, una niña llamada Jessica. Aquí es donde surgen esas casualidades en la historia, extremadamente tristes de la vida.
Lamentablemente, Jessica, la hermana de Jonathan, nuestro personaje principal, enfermó con un tumor cerebral. La vida de Jennifer, la madre de los chicos, tuvo que concentrarse en la recuperación de su hija. Entonces, ella y su ex esposo llegaron a un acuerdo para que Jonathan viviera un tiempo con su abuela, Sandra, y con su abuelo, Fred. Por eso él estaba en su casa durante el asesinato. Ya había pasado un tiempo. Después de eso, la salud de Jessica se estabilizó y Jennifer tuvo un respiro, un alivio. Viajó a Michigan para visitar a su hijo en casa de su abuela Sandra. Y miren amigos, estos son los eslabones de una cadena criminal, ¿de acuerdo? Pongan atención aquí porque nada de lo que voy a contar es al azar. Cuando Jennifer llegó a la casa de su mamá y se reencontró con su hijo adolescente, dijo que él estaba feliz, muy feliz, pero estaba fumando marihuana. En la cabeza de la mamá el chamaco solo estaba creciendo, ¿no? Conociendo las cosas. Ella terminó aceptándolo con cierta naturalidad, sin, aparentemente, entender el tamaño del problema que se estaba formando, que era en realidad un barril de pólvora dentro de la casa y con una mecha no muy larga, ¿ok? Y cuando investigaron la muerte de Jonathan, Jennifer fue sincera con la policía. Ella contó sobre el uso de marihuana, pero no era solo eso. Los investigadores descubrieron que él, a los 17 años de edad, ya estaba armando un historial con sus diversos antecedentes criminales. Así es, fíjate, aquí para nosotros era agua cuesta abajo. El adolescente había sido detenido mientras conducía y se constató que tenía marihuana. Eso se convirtió en un registro policial, un proceso, y él todavía estaba en libertad condicional por ese delito. Cuando fue detenido de nuevo por la policía, en esa segunda vez se constató que tenía un medicamento controlado llamado Adderall. Y ese Adderall también. Midas aparece en internet como nombres comerciales de una asociación medicamentosa compuesta por 4 sales de anfetamina. Como todos están notando, ¿verdad? Se está formando ahí la imagen de Jonathan Hoffman como un adolescente problemático que la abuela describió como un niño con problemas de ira. Tanto así que hubo un incidente semanas antes de su muerte en el que el comportamiento del nieto se volvió tan errático que Sandra Lane llamó a la policía. Con eso se desencadenó. Ahí, no sabemos bien qué. Pero la abuela les dijo a los investigadores que las repetidas malas acciones de su nieto finalmente la llevaron a comprar un arma para su propia seguridad. Pateaba puertas y tenía ataques de furia. Y el abogado de Sandra, basándose en todo esto, alegó que ella le tenía miedo a su nieto. Sandra Lane sabía que Jonathan usaba Spice. La abuela, que era la responsable legal de Jonathan, habló con el agente de libertad condicional porque tenía miedo de la manera en que él estaba actuando. Vale la pena saber que fue en 1985 que un científico estadounidense llamado John W. Hoffman separó la molécula del cannabis y creó ese tal Spice o K2. Ese doctor Hoffman era profesor emérito de química en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Originalmente, el Spice fue desarrollado como un medicamento para el dolor, pero nunca fue aprobado para uso clínico. Claro que la sustancia llegó a las calles y se volvió ampliamente disponible como una marihuana sintética, una droga que causa alucinaciones, paranoia, ansiedad, convulsiones y muerte. El Spice también provoca más problemas de salud al interactuar con otros medicamentos o sustancias. Y bueno, creo que el Dr. Walter White no debió haber ganado tanto dinero así con su invento. Pero él contribuyó a que el mundo sea un lugar un poco peor de lo que ya es. En fin, amigos, en la casa de la abuela Sandra Lane, la situación se volvió realmente crítica el 18 de mayo de 2012. Como mencioné, el nieto adolescente enfrentaba cargos por posesión de drogas y había comparecido ante el tribunal ese mismo día acompañado de su abuela anciana. La justicia determinó que Jonathan se sometiera a exámenes que detectarían la posible presencia de drogas en su organismo. Cuando la abuela y el nieto llegaron a casa, entonces hubo una discusión y él habría exigido el dinero y la llave del coche. Como el chico perdió la vida, parte de la historia depende de la narrativa de la tiradora. Ella, obviamente, ese día debía estar muy pero muy irritada de tener que resolver ese problema del nieto, que estaba evidentemente en un mal camino. Y aquí sabemos que una cosa lleva a la otra, ¿no es así? Tal vez sus amistades eran pésimas, su desempeño escolar malo
y la posibilidad de ir a la universidad se volvía cada día más lejana. Eso sin mencionar, porque no sabemos si él tendría o no interés en seguir en esa vida criminal y de repente entrar al narcotráfico. Claro que aquí solo es una especulación, no se puede saber si es realmente así. Pero en la cabeza de la abuela Sandra, posiblemente ese era el argumento. Ciertamente, esa era la película que pasaba por su mente. Bueno, en algún momento entonces de esa discusión. Ese día, por dinero y el préstamo del carro, la abuela sacó un arma y le disparó a su nieto. El adolescente fue herido de bala 5 veces, 3 en el pecho, 1 en el abdomen y 1 en el brazo. La policía halló sangre en pisos y paredes y a la víctima en el suelo de la casa, y una pistola 9 milímetros, munición y un cargador. Todo fue incautado para ser periciado, juicio y prisión. En marzo de 2013 inició el juicio de la abuela, Sandra Laney. Después de las declaraciones iniciales, la fiscalía refutó el argumento de la defensa de que hubo una lucha de vida o muerte entre la abuela y el nieto. Quizás lo más tenso ahí fue el análisis repetido de la llamada de Jonathan al 911 hecha a las 5:27 de la tarde, cuando dijo que le habían disparado. Casi 3 minutos después le dispararon de nuevo. En ese intervalo de tiempo, el operador del servicio escuchó la voz de Sandra diciendo que le daría agua a Jonathan, y después se escucharon más disparos. O sea, 3 minutos para que Sandra reflexionara sobre sus acciones antes de volver a disparar a la víctima. La defensa argumentó que el adolescente, aunque herido, aún podía ser una amenaza para Sandra. Es imposible saber lo que realmente sucedió en ese lapso de tiempo entre el primer disparo y el último. Todo es bastante surrealista. La abuela dispara varias veces al nieto, quien queda herido pero logra llamar a emergencias y pedir ayuda. La abuela y el nieto después todavía conversan. Ella dice que le va a dar un poco de agua y 3 minutos después termina el trabajo. La señora Sandra Lane con certeza solo dejó de disparar cuando se le acabaron las balas. Un mes después del tiroteo, la autopsia confirmó que Jonathan Hoffman murió por múltiples disparos. El informe indicó 8 heridas de entrada y salida en el cuerpo de Jonathan. Un informe toxicológico arrojó nueva luz sobre el caso. Cuando los exámenes probaron que Jonathan estaba consumiendo marihuana sintética llamada Spice o K2, como mencioné hace poco, sin embargo, el Spice estaba en su orina. Eso significa que no estaba influyendo efectivamente en el chico en ese momento. Al menos eso es lo que se informó. Y finalmente, ante todo esto, los fiscales terminaron acusando a Sandra de posesión ilegal de arma de fuego, en la práctica de un delito grave. También fue acusada de homicidio abierto, que es una combinación de homicidio en primer y segundo grado, en el que el jurado puede determinar el grado apropiado con base en las pruebas que se presenten. Para nosotros aquí en el canal, esa acusación de homicidio abierto es una novedad, ¿no creen? Al menos yo no recuerdo haberles presentado otro caso con esa tipificación, ¿verdad? Donde el jurado va a entender lo que realmente pasó y después se le da el peso debido de acuerdo con la ley. La fiscalía también enfatizó que la acusada, doña Sandra, no presentaba señales visibles de alteración por una pelea física y que las instrucciones de Sandra a su esposo para que saliera de la casa con el perro mostraban intención de matar, siendo un crimen premeditado, lo que es más grave que uno pasional, ¿cierto? O de autodefensa, en pleno impulso emocional. Fred Lane, el abuelo, declaró que desconocía que su esposa tenía un arma y no estaba relacionado con el asunto. Tal vez eso fuera cierto, ya que esa arma era una compra reciente de Sandra. Durante el interrogatorio, la abuela hizo una declaración impactante sobre el crimen. Ella dijo que tomó el arma porque solo quería que Jonathan escuchara lo que ella estaba diciendo. Sandra no tenía miedo, estaba imponiendo autoridad o tratando de intimidar a Jonathan. Es una forma muy pedagógica, ¿no? Sandra Lane fue condenada por asesinar a su nieto. Fue hallada culpable de homicidio en segundo grado. Entonces recibió una condena de 20 años por ese crimen y 2 años más por posesión ilegal de arma de fuego. En resumen, el jurado no vio a una abuela de 74 años, simplemente vio a una asesina. De esa sentencia cumplió unos 12 años en la cárcel. Sin embargo, según los registros del Departamento Correccional de Michigan, ella fue liberada recientemente en abril de 2024, aunque no se ha divulgado el motivo de su liberación anticipada. Ante todo esto que les conté, queda en el aire un sentimiento extraño, ¿no es así? Los jurados y el juez entendieron que no fue un caso de legítima defensa.
Para la justicia de Estados Unidos, Sandra planeó y cometió el asesinato de su nieto. Él no demostraba ser buena persona y ella decidió cortar el problema de raíz. Pero claro, hay muchas cosas ahí que dejan, digamos, cabos sueltos, ¿no? Al final de cuentas existe el historial de la mamá, ¿verdad? De la mamá de Jonathan, hija de doña Sandra, que dice que ella era una mujer difícil, ¿verdad? Controladora, así reactivas. Entonces, con ese carácter de ella se vuelve difícil, ¿verdad? De asegurar cualquier cosa que haya pasado allá. Entonces, si tomas esos detalles de ella, dice que va a buscar agua y al rato vuelve a atacar, ¿verdad? Ese niño ya había sido baleado en teoría, ¿verdad? Estaba como que inmovilizado. Hace falta mucha resistencia física para recibir un disparo de 9 milímetros y aún así levantarse. Pero tampoco sé por qué está el lado de Jonathan, ¿verdad? Que ya estaba ahí pasando adolescente, todavía no es chicos y, ¿verdad? Usando ese tipo de droga, ¿eh? Ya tenía antecedentes con la policía, respondiendo judicialmente. ¿Quién sabe de sus amistades? Una bomba, ¿verdad? Los padres estaban en otro estado, dejaron al chico allá en la casa de los abuelos. Estaba también lo de su hermanita, que tuvo un tumor, así que seguro pasaban un momento terrible. Decidieron que era lo mejor en ese momento. No estoy diciendo que eso contribuyó al crimen, pero tenemos que poner todas las cartas sobre la mesa, ¿no? Para entender cómo se cerraron los eslabones de esta cadena criminal. Como mencioné, nada parece aleatorio en este crimen. Las cosas se van construyendo. Cada pieza parece que va convergiendo ahí para el resultado final. Pero ustedes son excelentes investigadores. Quiero que comenten aquí para mí qué piensan. ¿Fue un crimen de fuerte emoción, verdad? ¿Una autodefensa? ¿O incluso algo del calor del momento, de la emoción? Jonathan quizá le respondió a la abuela y ella, por su carácter, no se controló y cruzó el límite, ¿verdad? Que detiene a las personas normales, digamos. ¿O fue de hecho un crimen premeditado? Que ella mandó a su esposo salir a pasear al perro, ya pensando en hacer eso. Como Jonathan tomó el teléfono, ¿no? Ella observó. Ya estoy reflexionando con ustedes, ¿ok, chicos? Piensen. Ella disparó. Él llamó a emergencias. Después hubo un lapso de 3 minutos. Si ella quisiera matar, no habría hecho los otros 4 disparos, ¿cierto? Mientras él intentaba llamar, para no crear pruebas en su contra. Complejo, ¿eh? Por favor, dejen sus análisis aquí en los comentarios, que este caso merece una buena charla. ¿De acuerdo? Gracias por tu compañía. Un beso del pelirrojo. Hasta el próximo episodio.